hablar de los traumatismos palpebrales. Vamos a empezar diciendo que los traumatismos palpebrales, de acuerdo al momento en que nos toque intervenir, pueden ser primarios o secundarios en cuanto a la reparación que vamos a hacer. Primarios son todos aquellos en los cuales vamos a actuar en la reparación primaria, no necesariamente es en el momento en que ocurre. A veces esto puede ser en las primeras 24 horas, 48, 72 horas. En algunos casos nos toca repararlo al cabo de 5 días. Si no tenemos las herramientas necesarias o no estamos capacitados, a veces es preferible esperar, derivar el paciente para que alguien que tenga la experiencia lo pueda hacer, siempre y cuando no se comprometa la función del globo ocular. En los casos secundarios, generalmente estamos hablando de procesos cicatrizales. Generalmente son cicatrices que ocurren y provocan alguna alteración en la funcionalidad o en la estética de ese parto. Cuando hacemos reparaciones del párpado, estamos cruzándonos con el área de las lesiones tumorales. ¿Por qué lo digo? Porque esto está muy bien descrito para todos los casos de tumores palpebrales. Cuando uno tiene un tumor palpebral que compromete un tercio del párpado inferior o superior, ¿no?, o de un 33 a un 50% o más de un 50%, vamos a tener diferentes técnicas para reparar. Y esto está muy bien detallado para estos casos. Entonces es importante a veces cruzarse a este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales no es por un trauma, sino es por una lesión tumoral, para poder conocer cuáles son las diferentes técnicas para reparar un párpado. También es importante conocer la anatomía, saber que existe una lamela anterior constituida por piel y auricular, una lamela posterior constituida por tarso y conjuntiva, saber que existen elementos que le dan sostén al párpado, ligamentos de Windahl, tendón cantal lateral, tendón cantal medial, fascias que dan sostén y estructura, un septum orbitario que separa lo que es preseptal de lo que es retroseptal, que por detrás de él hay un paquete de grasa, tanto a nivel superior como inferior, que en la parte lateral del párpado superior está la glándula lagrimal. Es importante conocer para no lesionarla en los casos en que vamos a trabajar en esta región. Detrás de la grasa está el elevador del párpado superior. Es importante cuando hay un trauma descartar otras lesiones, ya sea que comprometan el estado general y que obviamente requieren apoyo de otras especialidades, en los cuales obviamente toda nuestra intervención queda relegada a que el paciente se recupere, que sea tratado. También descartar todo tipo de lesiones oftalmológicas asociadas, perforaciones, desprendimiento de retina, compromiso del cristalino y demás. Por ejemplo, paciente que tiene una lesión contusa en el párpado y que tiene una perforación del globo con cuerpos extraños retrooculares, cuerpos extraños en las extremidades por perforaciones izquierdas de un proyectil que había flotado cerca. Este otro paciente que había sufrido un trauma mucho más extenso, en el cual la mitad de la cara había sido avulsionada o lacerada, podemos decir, y que comprometía el párpado, y pensé que los perdigones de un escopetazo habían interesado el párpado superior, pero también habían interesado al globo ocular, y el paciente tuvo que ser eviscerado y posteriormente adaptar una cascarilla ocular cosmética en su ojo izquierdo. Cuando uno recibe un paciente, habiendo descartado
que el paciente está en buen estado general, ¿no es cierto? Y demás, vamos a hacer el examen oftalmológico para eso. Y demás está decir, agudeza visual con y sin corrección, evaluar los movimientos oculares, ver la biomicroscopía, la presión ocular, el fondo de ojo, los reflejos pupilares, la sensibilidad en la región periocular, que nos puede hablar de alguna fractura de las paredes orbitarias que pueden estar comprometiendo la inervación trigeminal, que es la responsable de dar la sensibilidad en esa región. Este es el caso de una chica que había tenido un traumatismo en el párpado. Fíjense, la esquimosis en el párpado inferior, ya llevaba varios días de evolución, pero lo llamativo acá es que el ojo derecho no tenía visión, y fíjense que al iluminar la pupila del ojo izquierdo, la pupila del ojo derecho se contrae y esta se dilata cuando iluminamos la pupila del ojo derecho. ¿Por qué? Esta paciente había tenido un accidente con una varilla de una cortina, se agacha y esa varilla golpea el párpado y por algún lugar entra, golpea, lesiona la parte posterior retroocular, y fíjense la señal acá, un aumento de la señal en esta imagen en la resonancia, donde se ve el recto interno lesionado y probablemente toca, lastima o comprime alguno de las vasculatura que inervaba, que irriga al nervio óptico, y produce una disminución abrupta de la visión, en la cual poco hubo para hacer. Se intentó recuperar con altas dosis de corticoides, pero la paciente no recuperó la visión. ¿Qué otras cosas podemos hacer para evaluar? Radiografía, poco uso, pero bueno, fíjense, en este caso uno puede ver cuerpos extraños en una radiografía de frente y perfil. Podemos ver cuerpos extraños alojados en la cavidad orbitaria. Hoy por hoy más usamos la tomografía. Si sospechamos que puede haber un cuerpo extraño, no hacemos una resonancia, porque estos cuerpos pueden ser magnetizados y desplazados. La dactilocistografía tiene utilidad cuando queremos comprobar alguna lesión en la vía lagrimal, alguna lesión baja o algún desplazamiento del saco lagrimal, y nos puede mostrar la relación del saco o la obstrucción en el caso de que exista. Fotografías del paciente, fundamentales, la verdad que están al alcance de todos. Un celular, hacer una buena fotografía de frente, perfil y oblicuos principalmente. Hacer un consentimiento informado fotográfico para eventuales publicaciones, es decir, que el paciente dé su consentimiento de que sus imágenes pueden ser publicadas. Respecto a los tiempos, lo antes posible, lo ideal dentro de las 72 horas, pero podemos diferir si es que no estamos capacitados o no tenemos los medios o los elementos para hacer una buena reparación primaria. ¿Qué principios? Si tenemos bordes anfractuosos hay que regularizarlos, ¿cierto? Los bordes deben ser limpios, rectos, hay que limpiar la herida, un buen lavado de la herida, antitetánica, buscar cuerpos extraños, en accidentes con perros que son bastante frecuentes, carnet de vacunación. Si no está completo, bueno, consultar con cuál es el esquema de prevención que debe hacerse de acuerdo a lo que uno quiera prevenir. Traumatosis palpebral. Este es un caso interesante. Fíjense, un paciente que tuvo un traumatismo palpebral bastante importante, afectó, o sea, provocó una gran equimosis en el párpado, una tosis completa, los movimientos oculares acá levantando el párpado, porque el párpado no se levantaba. Fíjense que está conservado la elevación, también las
las versiones están conservadas, pueden mirar hacia abajo y tiene una pequeña laceración en el párpado a nivel superior. Preguntarse por qué ocurre la ptosis. Una de las cosas que podemos sospechar es algún cuerpo extraño, alguna lesión que comprometa el elevador del párpado superior o su elevación. Pedimos imágenes, las imágenes la verdad no aparecía nada, entonces una de las cosas que se hizo acá fue simplemente esperar y fíjense que 3 semanas después, sin haber hecho nada, la equimosis se fue, el párpado se levantó. Es decir, aquí lo que hubo es alguna contusión, algún mecanismo de edema, de alguna pequeña alteración en la inervación, podemos llegar a pensar que puede haber ocurrido, pero lo más probable es que el trauma lastimó el elevador del párpado superior y después de 3 semanas esto se recupera sin ningún inconveniente. ¿Qué hacer en estos casos mientras esperamos? Compresas frías para desinflamar, algún antiinflamatorio, podemos aplicar un duodecadrón que ayuda bastante. Generalmente antibióticos no es necesario, a no ser que sospechemos o veamos que hay un hematoma en algún lugar organizado y que podamos querer prevenir algún tipo de infección, pero en general no es necesario dar nada de esto. Acá ya hablamos de reparaciones secundarias. Fíjense un paciente que había tenido una lesión contusa, había tenido compromiso del globo ocular, alcanzamos a ver el iris que está de una forma diferente, había tenido un desprendimiento de retina, había sido operado por eso, pero quedó con una retracción del párpado inferior. Entonces acá lo que le planteé fue hacer una zetaplastia y generalmente lo que hacemos es la parte media de la zeta la ponemos sobre la línea de la cicatriz y acá hacemos flaps que los rotamos y los intercambiamos. Como la cicatriz era bastante grande, para no hacer una zeta muy extensa que iba a dejar más marcas en áreas que puedan ser más visibles, lo que hice fue combinar 2 setas pequeñas para descomponer esa línea de tensión. Después dejo un punto de frost para traccionar el párpado hacia arriba y con eso logramos un resultado bastante satisfactorio. Pero faltaba un poquito y la verdad que no me gustaba cómo quedaba, así que terminé por hacerle un injerto cutáneo en el cual los injertos los podemos obtener de varios lugares. Podemos obtenerlos si queremos del párpado superior del mismo lado, del párpado superior contralateral. Son las pieles más semejantes, ¿no es cierto? Porque comparten la misma región, son pieles muy finitas, que la verdad tienen una buena estética. Pero en este caso, para no tener que operar los 2 párpados, lo que hicimos fue obtener piel retroauricular. También dejé un punto de frost. Una de las consideraciones es que cuando hacemos esto, que el paciente no se ponga mucho frío. En realidad le digo que no se ponga frío, simplemente compresas naturales si hubiera necesidad de lavar. Y nada de frío para evitar la vasoconstricción que el frío genera. Otra consideración es que cuando diseco este lecho no cauterizo en exceso el lecho receptor para que haya un lecho receptor más apto para prenderse o revascularizarse con este injerto que estamos poniendo. Fíjense a los 2 meses y medio como el resultado es bueno. Acá quedó una cicatriz un poquito queloidea retroauricular, pero al ser un varón detrás de la oreja, la verdad que pasa bastante desapercibido. El resultado realmente
desde el punto de vista funcional y estético es bastante aceptable. Estos son casos de tumores, pero simplemente les quiero mostrar cómo sería, supongamos que esto no fue un tumor, pero es una pérdida de tejido por algún trauma, cómo podemos hacer un cierre directo y el resultado funciona muy bien. Este otro paciente con un tumor un poco más extenso, pero supongamos que fue un trauma que provocó una pérdida mayor de tejido, podemos hacer un cierre directo con una cantotomía y cantolisis para que los tejidos lleguen mejor y no haya demasiada tensión. Acá este otro paciente que tuvo una pérdida de sustancia un poco mayor, ya hacemos una descarga lateral para tratar de que los tejidos aquí afronten sin demasiada tensión nuevamente. Y las estéticas de estos casos realmente son muy buenas. Este es un caso de un trauma por un animal, en este caso una picadura de una araña, probablemente fue una Loxosceles laeta, que es la araña del rincón. Es una araña chiquita, muy venenosa, muy peligrosa en los niños, porque provoca esto que es una gran necrosis de los tejidos. Probablemente el sitio inicial fue a este nivel, pero fíjense el gran compromiso que tiene, que comprometía inclusive el párpado. Acá estaba todo el párpado inflamado, endurecido, todo acartonado, realmente un compromiso muy muy importante del párpado. Otros casos de traumas con animales son los perros, sumamente frecuentes. Hay que tomar mucho cuidado con mascotas. Generalmente son animales que ocurre muy frecuentemente con los niños, que los niños conocen, que se acercan y los lastiman. Acá les quiero mostrar el caso de un colega que fue al dentista y lamentablemente terminó en esto. Nadie sabe muy bien por qué. Probablemente fue una de las herramientas, un sacapuente que se soltó en la maniobra y abulsionó prácticamente 2/3 del párpado. Acá podemos ver el párpado abulsionado a nivel medial, a nivel vertical y horizontal. Obviamente que acá está lesionado el canalículo inferior. Fíjense, aquí está el punto lagrimal, aquí abajo debería estar saliendo parte del canalículo y el resto del canalículo está acá. Y todo esto está abulsionado. Si bien esto se ve muy muy aparatoso, por suerte el párpado está su vascularización, ¿cierto? Con lo cual es simplemente reposicionarlo. Pero una cosa muy importante acá es intubar la vía lagrimal. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar en un futuro. Si bien con un canalículo, el canalículo superior podría ser suficiente para no tener problemas de lagrimeo en un futuro, es importante siempre que se pueda intentar permeabilizar el canalículo inferior, como poniendo algún material que nos sirva de guía cuando uno va a cerrar el párpado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijimos, una evaluación general, una evaluación oftalmológica, intentar saber cómo fue el mecanismo de la lesión. Acá fue una lesión medial al punto lagrimal, después hubo una lesión horizontal también. Hacer un sondaje, es decir, tratar de pasar una sondita y eso nos va a mostrar qué es lo que estuvo pasando. Y acá es lo que les decía, una lesión vertical y horizontal que desprendió el párpado inferior.
Entonces los mecanismos de la lesión canaliculares pueden ser directos o avulsiones traumáticas. ¿Cuándo lo reparamos el canalículo? Siempre que sea posible. ¿Cómo lo hacemos? Una anestesia general o local. Si puedo una anestesia general, mejor. ¿Por qué? Porque la anestesia local distiende los tejidos, edematiza, genera un volumen y altera un poquito la anatomía. Entonces, lo ideal si puedo es hacer una anestesia general para poder trabajar sin tener que infiltrar demasiado los tejidos. Antibióticos sistémicos, porque muchas de estas lesiones pueden ser sucias. Se hace un antibiótico en el momento de la inducción anestésica. Antitetánica, como habíamos dicho en los principios generales de las reparaciones. Acá regularizar los bordes, es decir, si tenemos bordes afectuosos, regularizarlos. Y acá lo que les mostraba, sondar la vía lagrimal, en este caso el canalículo. Una vez que lo tenemos sondado, hacemos el cierre. ¿Cómo? Alineando el margen palpebral superior. Este punto es el fundamental, es el que nos guía, nos tiene que alinear bien el párpado superior. Si esto está bien pasado, no vamos a tener mayores problemas con la morfología. Esto es lo que yo uso, lo que me gusta, el mínimo NOCAP, pero se pueden hacer otro tipo de intubaciones monocanaliculares con Silastic que tengamos, con alguna varilla metálica, con inclusive nylon. Hemos visto casos en que lo han hecho. Se pueden hacer intubaciones bicanaliculares, se puede usar la sonda de pigtail, que se utiliza el canalículo superior para pasarlo, pero acá hay que ser muy cuidadosos, porque si no tenemos experiencia para hacerlo, podemos lesionar los dos canalículos. Acá mostrando cómo usamos la sonda de pigtail para pasar y poder identificar el canalículo inferior del segmento distal. Esto es lo que yo hago. El mínimo NOCAP viene en estos paquetitos con una longitud de 4 centímetros, pero no necesitamos los 4 centímetros, podemos cortarlo, 1,5 centímetros aproximadamente, un poquito más, ya tenemos como para intubar la lesión donde el lugar donde está seccionado nuestro canalículo. Y tienen estos elementos de autofijación que se fijan muy bien en el punto lagrimal como si fueran un punto claro. Hay otros monocanaliculares como este otro dispositivo que tiene un tutor metálico en el centro. La verdad es bastante más difícil de utilizarlo, pero son opciones que tenemos que saber que existen. Este es un video muy corto de cómo se resolvió ese caso. Fíjense que habían pasado ya más de 24 horas. Entonces acá lo que estoy haciendo es irrigando el canalículo superior y voy a ver cómo refluye solución fisiológica por el canalículo inferior. Ahí identifico el extremo distal, hago un sondaje, trato de pasar el mínimo NOCA inicialmente, pero como todavía los bordes acá eran bastante afectuosos, no lograba hacerlo. Ahí estoy regularizando los márgenes, sacando todo el tejido que anfractuoso. Ahí me ayudé de un nylon para pasarlo sin dificultad. Esto se fija muy fácilmente y acá con el microscopio identifico el extremo distal, lo paso, acá está ya intubado, acá busco un resto de un tendón cantal medial, algo firme, algún tejido firme,
y lo suturo para alinear el párpado inferior. Hago los puntos más profundos y después simplemente cerrar piel con algunos puntos de lámina. Esto generalmente lo dejamos por lo menos 2 meses, 2 meses y medio, en algunos casos lo he dejado más tiempo, y se sacan muy fácilmente en consultorio. Postoperatorio, la verdad, con o sin intubación sería prácticamente igual. Lo que sí es diferente es que habiendo intubado la vía lagrimal, yo estoy seguro o con altas chances de que esa vía lagrimal quede permeable. Este paciente a los 2 meses y medio le retiré el mínimo NOCA y eso fue en el 2009. Al día de hoy todavía el paciente me sigue viendo y la verdad nunca tuvimos problemas de lagrimio en ese ojo. Este tipo de situaciones, como les decía, es muy común en chicos. Esto es un niño, en donde estoy reparando. Acá ven un protector ocular, que está bueno ponerlo siempre. Esto nos evitamos cualquier accidente, cualquier problemita que tengamos. La córnea y el globo ocular están protegidos. El paciente está con anestesia general. Fíjense el párpado inferior. Acá el mínimo NOCA ya está pasado. Acá hay una solución de continuidad. Toda lesión medial al punto lagrimal tenemos que sospechar o presumir que el canalículo está lesionado, y eso es lo que ocurre habitualmente. En este caso había sido una lesión por un perro, y fíjense, una vez que intubamos, cómo cerramos con unos puntitos. En este caso fueron puntitos reabsorbibles para no tener que sacarlos en el postoperatorio. Fíjense el niño un tiempo después. Acá vemos con el mínimo NOCA colocado, se ve como si fuera un punto plaque en el párpado inferior. Y acá les quiero mostrar lo fácil que es retirar el mínimo NOCA y cómo esto nos simplifica un montón este tipo de procedimientos con los niños. Entonces, en los casos de traumatismos palpebrales que comprometan la vía lagrimal, ¿puedo mejorar los resultados? Sí, puedo mejorar. No basta con suturar el párpado. Por suerte, los párpados en general, en lo que se refiere a cicatrización, generalmente cicatrizan muy bien. Si uno tiene una buena técnica, no tenemos problemas de cicatrices quiloides, de cicatrices hipertróficas y demás. Sí, pues tenemos a veces el inconveniente de que, bueno, tenemos que reponer las lamelas. Si nos falta una lamela posterior, hay que obtener la lamela posterior del párpado contralateral, cartílago auricular en algunos casos, pero ahí nos falta conjuntiva. Para es otra opción que puede ser utilizada. Es decir, tenemos que respetar los principios de la lamela, respetar también los principios de que no podemos poner injerto sobre injerto. Si usamos un injerto tenemos que tener algo vascularizado que aporte nutrición, o hacer técnicas en sándwich donde en algún lugar algo de vascularización estamos aportando. Pero cuando tenemos lesiones del párpado inferior, mediales al punto, puede estar lesionada la vía lagrimal. Y acá me gustaría que se vayan con este concepto, que siempre que sea posible, intenten reparar el canalículo inferior. En los niños, tratar de evitar procedimientos que requieran otra anestesia, y en estos casos el mínimo NOCA es una muy buena alternativa. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias, y si hay alguna duda, supongo que habrá alguna forma de que me puedan hacer llegar alguna pregunta.